Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos conexión vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera Gómez, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. Con algo de calor, don Guillermo. Buenas noches. Aquí, listo. Perfecto. Bueno, pues hoy nos hablará acerca del nuevo programa El maíz es la raíz de Secampo y una reflexión hacia las becas Rita Cetina. Adelante. Órale, sí, está bueno el temario. Bueno, a final del año pasado se publicó en el diario oficial un concepto que es totalmente nuevo y complementa aquella consigna de sin maíz no hay país. Hoy alguien dice, pues cada día hay menos maíz, pues hay menos país. Bueno, el tema del maíz es la raíz, tiene varios componentes. Es para atender alrededor de 1,5 millones de productores de hasta 5 hectáreas de maíz nativo. Ese es el primer distintivo. ¿Y en qué se les pretende apoyar? En maquinaria de uso comunitario, con un valor económico de hasta 190,000 pesos por grupo o por comunidad. Tiene que llegar a territorios de alta diversidad genética de maíz y a comunidades indígenas de alta marginación. ¿En qué se les pretende apoyar, además de la maquinaria, el acompañamiento técnico? Pues en la constitución de cooperativas que hagan valer esos maíces y lleguen a un precio justo, es decir, apoyados en la comercialización por ellos mismos. Bueno, también incluye el servicio de drones y el tratamiento con nutrientes y sanitarios de carácter agroecológico, es decir, lo mínimo o cero químicos o agroquímicos o venenos. Entonces también se va a apoyar poco a poco, donde se justifique, la instalación de bancos de semillas comunitarios. Esto es algo que antes de los europeos existía, y un tiempo después también los bancos, aunque no eran bancos como hoy los conocemos, pero había intercambio de semillas y eso ayudó mucho a la difusión una vez que se tuvo lo que es lo más cercano a lo que conocemos hoy como maíz. Recordemos que pues el maíz tiene como ancestro al teocintle. Bueno, va a iniciar en estos días ya en 8 estados de la República: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y un solo municipio del Estado de México, Atenco, San Salvador, Atenco. Bueno, yo he considerado que hay otros municipios, varios municipios, que cumplen ese perfil, sea de alta marginación, de gran diversidad genética, de importantes comunidades originarias o indígenas en el Estado de México. Ojalá y en un siguiente ejercicio, porque ahorita creo que ya no va a ser posible, pero en un siguiente ejercicio sí se va a considerar. Yo espero que sí se considere al Estado de México, porque tiene que ver con nuestra soberanía. Yo digo, qué bueno que hoy se voltea a ver a esos productores que durante décadas se quedaron olvidados. Qué bueno que se voltee a ver. Pero eso no es suficiente. Y
¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque aparte de esto que acabo de mencionar, que se pretende llegar con este tipo de apoyos, también se va a apoyar a algunos negocios que tengan que ver con el maíz. Las tortillerías, pero en especial algo que ya hemos comentado aquí, don Guillermo, las comaleras para el bienestar. Y ese solamente va a aplicar en el Estado de México. Solamente en el Estado de México para 100 módulos. 100 módulos que ya se identificaron, que ya se tienen localizadas, entregados sus requisitos. Las mujeres que se dedican a elaborar tortillas a partir de maíz nativo, que de preferencia ellas mismas producen. Y efectivamente, cuyo perfil es su cuidado del medio ambiente, el cuidado de las semillas de maíz, pero también de otras semillas que vienen del concepto milpa, donde también pueden producir frijol, calabaza y o amaranto. Ese es el concepto, pero cuidan las hierbas útiles, los gelites, que son hierbas comestibles. Entonces, bueno, consideremos eso, el Estado de México en que va a participar, comaleras para el bienestar. Pero aquí es necesario hablar, eso es la participación de ese programa que depende de la Dirección de Alimentación para el Bienestar, cuya titular es la maestra María Luisa Albores, del gobierno federal, que a su vez está sectorizada en SADER. Bueno, también SADER empezó por ahí del 16 de abril y están en marcha rápida la entrega de los fertilizantes para el bienestar. Eso me consta porque yo soy ejidatario y aunque sea poquito, ya lo fui a recoger. Digo, me dan para 2 hectáreas, yo cultivo 16, a veces 20, porque pues tomo parcelas en renta. Y entonces, bueno, pues digo que aunque sea poquito, pero ahorita que está muy caro, pues claro que nos sirve. Entonces, fertilizante para el bienestar ya está en todo el país, pero para el caso del Estado de México conseguí unas cifras, don Guillermo. Va a llegar a 170,820 productores. Se van a entregar 76,000 toneladas, que es para atender 254,000 hectáreas, que es más o menos el 60% de la superficie sembrada de maíz. En el Estado de México consideramos un número redondo de 480,000 hectáreas. Entonces, bueno, pues esto es lo que estaríamos más o menos cubriendo con ese tema. Y déjeme comentar algo muy relacionado. El año pasado, en junio, se firmó ahí en Palacio Nacional, o cuando menos se dio a conocer ahí, el Acuerdo Nacional del Maíz Tortilla, de la cadena Maíz Tortilla, con el objetivo, decían, bajar el precio de la tortilla, o cuando menos estabilizarlo. Pues no, usted ya dio a conocer que apenas los industriales de la masa de la tortilla en Toluca, la colonia Sánchez, representativa de Toluca, subió de 22 a 24 pesos esta semana. La tortilla en Toluca vale 24 pesos. Y yo, como productor, también como consumidor de tortillas, estoy de acuerdo. Y no solamente 24, debería valer 30. Porque nos subieron a nosotros el fertilizante, nos subieron el diésel, sube el salario mínimo, está perfecto, pues sí, pero nosotros no hacemos el trabajo solitos, también ocupamos mano de obra y pagamos con ese incremento del salario mínimo
cosa que no recuperamos con un precio que en el Estado de México es de 7,500 pesos para los que le venden a Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex. Fíjese. Entonces, pues salimos tablas y con cierta frecuencia perdemos porque pues el clima no lo controlamos y hemos tenido siniestros y pérdidas. Pues nosotros hacemos nuestro trabajo, invertimos, trabajamos y no siempre recuperamos. Entonces, ese tema del precio de la tortilla ni se ha estabilizado ni se ha controlado. Por más que le haga Profeco, FIRA, son como 12 dependencias del gobierno federal que participan, promueven, a veces coaccionan a los ayuntamientos para que los ayuntamientos con sus direcciones de desarrollo económico convoquen a la gente que elabora tortillas y que muchas veces están en la informalidad. ¿Y por qué están en la informalidad? Pues porque es la necesidad de un gobierno. O sea, es tremendo someter a todo mundo. Y se agarran de ciertas cosas que yo le identifico más como pretextos. La sanidad o la salubridad o la protección civil. Esa conflagración de San Juanico no ocurrió en una tortillería, ocurrió en una gran instalación de manejo de gas. No sé si usted tenga conocimiento de que una tortillería o una comalera le haya explotado el gas. Que yo sepa, no. Y sería el mismo riesgo que usted y yo tenemos en nuestro domicilio, con nuestro tanquecito o nuestro tanque en la azotea del gas. Entonces creo que ahora ya está más o menos equilibrado entre los tanques portátiles o los estacionarios y representan, creo yo, el mismo riesgo de lo que puede ser un tanque portátil de las señoras comaleras. Entonces, fíjese cómo se da este fenómeno cuando tenemos enfrente ya no es la revisión, ya es la negociación del TEMEC. Y entonces ahí meto yo un tema respecto a lo que dice el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que es más que nada un despacho que defiende los intereses de los grandes. Y dice este despacho de Grupo de Consultores que la causa de los bajos rendimientos, porque hace una comparativa de que en México el promedio de rendimiento estamos abajo de 4 toneladas, lo cual es cierto, comparado con Sinaloa, que están en 10, 11, y que ellos sí pueden competir con los gringos, que están arriba de 11 toneladas por hectárea en promedio. Y dicen que Ucrania, que está en guerra, está cerca de las 8 toneladas por hectárea. Sí, nada más que las tierras de Ucrania son mucho más fértiles que las de México. Aquí en México, pues recordemos que la mayor parte de nuestro territorio son zonas semiáridas y que las superficies de riego son mínimas, y que la polémica del agua, de las concesiones, sea de las grandes obras, que no son tan grandes comparado con otros países, pues las mayores obras las tiene China. Me refiero a grandes volúmenes de agua confinada, que hasta dicen que modifica el eje terrestre. Bueno, entonces tenemos muy pocas obras y muy pequeñas. Allí hay un déficit de inversión en infraestructura hidroagrícola. Tenemos el conflicto con el Cutzamala, con el Alto Lerma, y bueno, pues es insuficiente lo que se ha invertido hasta la fecha en temas de agua. Bueno, pero decía que el Grupo Consultor dice que ese promedio tan bajo que tenemos es
por falta de semilla mejorada, certificada. Y yo digo que este comentario va como queriendo convencer de que debemos tener semillas transgénicas, porque según ellos los transgénicos son de mayor rendimiento, lo cual no es cierto. Una semilla por sí sola no puede hacer ningún milagro. Claro, es el insumo indispensable, insustituible, la semilla. Sí, pero está todo lo demás, todo el contexto. Y yo diría, lo que ha faltado es el estímulo del precio. Y aquí vale la pena recordar a alguien, Jan González, que cuando fue secretario de Agricultura, acudió a una reunión precisamente en Sinaloa, cuando ellos producían 300,000 toneladas, hoy están en 6 millones de toneladas de maíz. Pero en ese tiempo se tardaron varias horas en un debate ahí ya con productores, y alguien se le ocurrió y gritó así, sin dirigirse pues o enfocar su comentario a alguien, sino que dijo: lo que falta es buen precio. Ándele, eso llamó la atención del profesor Jan González, y entonces ahí hicieron ciertos ajustes, le pusieron precio atractivo al maíz producido en Sinaloa y se disparó rendimiento. Dejaron de sembrar soya, jitomates, garbanzos, lo que fuera, para irse al maíz, porque era negocio. Entonces hay una crisis de rentabilidad. ¿Por qué el Frente Nacional de Productores para el Rescate del Campo Mexicano sigue vigente, sigue en pie, a pesar de los desaires de gobernación federal, a pesar de que algunos gobernadores le han puesto interés y otros no, etcétera? Porque hay desatención con todo y esto que hemos mencionado, y que me falta mencionar ahorita lo de Secampo en el Estado de México. Con todo y eso, sí hay crisis en el campo. Ahora la gente se queja porque sube el jitomate a 70 pesos. Se queja de que ahora la papa cuesta 30 o 40 pesos. Sí, pero cuando los paperos del Estado de México, de Puebla, de otros estados, tuvieron que dejar su papa en la parcela porque les metieron papa importada que veíamos nosotros en todas las carreteras a 5 pesos, cuando su costo anda entre 15 y 20 pesos, su costo de producción. Entonces, yo coincido con el tema que sostienen los compañeros del Frente Nacional. Hay que hacer un análisis de costos real y por región, por producto. Y yo le agregaría, por checando la capacidad del mercado local. ¿Cuál es el mercado local? Lo que todos deberíamos de hacer, que la producción primaria no vaya más allá de 15 o 20 kilómetros. Tlacomulco a Iztlahuaca, por ejemplo, son 30 kilómetros. Bueno, pues yo voy a Iztlahuaca y encuentro todos los días en la madrugada, de las 3 de la mañana, encuentro hongos, encuentro calabacitas, encuentro flores, encuentro tomates, encuentro quelites de diferentes especies en el mayoreo, que llega de varias comunidades a ese lugar, que es el mercado de mayoreo, que no es tan mayoreo, pero pues de ahí cargan los camiones y se van ¿a dónde cree? Pues a la central de abastos de la Ciudad de México, o de Iztapalapa o Ecatepec, o a la de aquí de Toluca, a las centrales de abasto.
a pasear esos productos. Hace falta un reordenamiento para hacer auténtico comercio o economía circular, comercio justo. Hace falta que alguien que pudiera ser, en este caso la gobernadora, algún sector, no sé, desarrollo económico, y por qué no alguna facultad de la universidad que intente un piloto de crear cosas diferentes. ¿Por qué seguir la inercia? Bueno, aquí comento para no comerme todo mi tiempo. El próximo 6, 7 y 8 de mayo se abre por segunda temporada en este año la ventanilla o las ventanillas en las delegaciones de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado para dar oportunidad a una nueva etapa, a otra tanda de productores, para que tengan posibilidades de recibir los apoyos y además las comunidades, los ejidos y los ayuntamientos son sujetos de estos beneficios, cosa que no existía en ningún gobierno de los anteriores. Esto es inédito. Entonces creo que fue una medida nueva, atrevida, pero que va congruente con el tema de la reforma que se hizo en agosto-septiembre del 2023 respecto de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. ¿Para qué? Para que se les diera responsabilidades y facultades a los ayuntamientos, sobre todo los que tienen vocación todavía agropecuaria. Es decir, que los ayuntamientos tienen que tener una entidad que se llama Dirección del Campo. Algunos le llaman de otra manera, pero deben atender el campo, los ayuntamientos. Entonces hay algunos que lo están haciendo pues con muchas ganas, muy bien, y hacen incluso planeación, aunque duren 3 años y ya llevan 1 y medio, y ahora ya no hay posibilidades de reelección, don Guillermo. Pero bueno, hay que hacer planeación de largo plazo, como lo hicieron los chinos, como lo siguen haciendo los chinos y que les ha dado gran resultado. El tema de los quinquenios o de los planes quinquenales, y que ellos cuando lo dan a conocer es porque ya lo estudiaron 1 año antes o lo prepararon 1 año, 2 años antes. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y si me permite, ya encarrerado, don Guillermo, hoy la presidenta en Nezahualcóyotl, en el tema de las becas, de la conmemoración al Día del Niño, que yo estoy de acuerdo con usted, que tenemos que seguir hablando genéricamente. A mí en lo personal no me gusta eso de productores y productoras, niños y niñas. Eso es foxiano. Bueno, de esas herencias inútiles. Bueno, exacto. Pero presidente Vicente Fox Quesada. Sí. El alto bueno, vacío. Me decía respecto a las becas Rita Cetina, está bien darles desde el kinder o desde antes, pero hasta la universidad. Pero está faltando, y por eso lo relaciono con el tema de la planeación, porque hay muchos egresados, y usted y yo conocemos a muchos egresados, recién egresados, o ya no tan recientes, 5 o 6 años de que salieron de las universidades, desempleados. Eso es falta de planeación integral, que las universidades están fallando. En general, la propia sociedad estamos fallando, porque nosotros como individuos, como padres de familia, pues aspiramos, ¿no? Y le gastamos, le sacrificamos para que los hijos pues terminen una carrera. Y ahí nos sacudimos las manos, nos frotamos, como se dice, decir yo ya cumplí, y ahora sí, ráscate solo.
No, ahí no termina la misión o no termina el compromiso. Tenemos que encaminarlos a que también tengan claridad en su misión personal, social. ¿Se acuerda que yo le propuse a usted, y lo sigo proponiendo, un servicio social de 2 años a partir de los 18, y no como están intentando ahora, o lo están haciendo en Ucrania, lo quieren hacer los alemanes, de volver al servicio militar obligatorio? Pues aquí el servicio social obligatorio, que dure 2 años, de los 18 a los 20 años, y que hagan equipos voluntarios, no servicio militar, dije servicio social. Un muchacho entre los 18 y 20 años, hombre o mujer, ya tiene conciencia, ya debe tenerla, conciencia de él mismo, de su entorno, de su responsabilidad, de su futuro, pero sobre todo de que ese futuro depende de la comunidad, depende del municipio, depende del país, que él por sí solo pues no es nada, pero ya en el entorno sí, que podemos y debemos cuidar el planeta, cuidar el agua, cuidar las semillas, la alimentación, la soberanía, etcétera. Y para ello, bueno, pues lo mismo puede ser útil, muy útil, un ingeniero en electromecánica que un biólogo molecular, para irme a lo que no es clásico, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, los maestros. ¿Para qué se crean nuevas alternativas en las universidades si salen al desempleo? Yo le hago a usted la invitación para que me ayude. Y precisamente sacudir a las universidades. Bueno, tienen programas de maestrías, doctorados, y entre más calificados son, menos chamba encuentran. Mire, yo con mucho gusto lo hago, pero anteriormente a esto que le voy a decir, yo tenía invitaciones de todos lados, de las universidades. Y desde que dije esto, ya no lo tengo. Porque me tocó con varios grupos en varias universidades, por ejemplo, de licenciados en turismo, de licenciados en periodismo, de licenciados en yo le llamo ciencias ocultas. ¿Por qué? Porque licenciados en periodismo, a mi gusto, no se requieren. ¿Por qué? Porque en primer lugar, quienes egresan están muy mal pagados. Licenciados en turismo tampoco se requieren. ¿Por qué? Porque el destino que tienen, el primer destino es estar atrás del mostrador de una recepción de un hotel de 2, 3, 4, 5, 6 estrellas, el de gran turismo, y sus sueldos son miserables. Entonces no vale la pena estudiar una carrera así, porque el mercado de trabajo está muy deprimido, no de ahora, desde hace varios años. Entonces, la planeación es mala, porque están produciendo desempleados, pero además están produciendo mareados, porque no saben. Y las maestrías, los doctorados y los postdoctorados no son más que retardar lo más que se pueda que salgan al mercado de trabajo, porque no lo hay. Que no solamente estos gobiernos, sino los anteriores, panistas o priistas, no crearon el número de fuentes suficientes, y tampoco desde la época de Luis Echeverría se preocuparon por frenar el crecimiento desmedido de muchas familias. Hoy las propias familias están haciendo menos, hay más viejos que nunca y menos jóvenes. Y los jóvenes no asumen ninguna responsabilidad porque no quieren trabajar si no les pagan tanto, aunque ya hayan egresado. No quieren trabajar si no salen en su hora en punto, no son capaces de dar media hora más. Entonces hay muchos defectos creados por las propias universidades y por la propia inercia
de padres que no atienden a sus hijos y que no los orientan. Bueno, pues coincidimos en eso, don Guillermo. Yo le dije una reflexión precisamente porque no basta una conmemoración por el Día del Niño y no basta la beca. Bienvenidas las becas, sí, pero hay un faltante grave que ya se tiene que atender, grave y urgente. Se tiene que atender. ¿Para qué queremos tantos egresados inútiles? Uh-huh. Tantos licenciados. Hubo una época, seguramente usted la recuerda, hace unos 40 años o un poco más. Yo lo sé porque me tocó cuando en el caso de los ingenieros agrónomos, que eran empleados generalmente de varias instituciones gubernamentales, ya los que estaban en los últimos semestres ya tenían lugar a donde iban a llegar a trabajar. Porque ellos hacían su servicio social sin que fuera obligatorio, sino porque ellos tenían el deseo de ejercer lo que estaban estudiando. Pues algo está faltando y tenemos nosotros que decirlo. Dice usted que lo dejaron de invitar, ¿no? Pues ahora nos invitamos. Por decir verdades, ¿eh? Por decir verdades de a muchos kilos. Pero ahora la podemos decir, don Guillermo. O bueno, pues usted nunca me ha censurado. No, jamás. A mí lo que me han hecho no se lo hago a nadie de las personas que colaboran conmigo. Pues asumimos, pues, yo asumo el contexto, asumo la consecuencia de mis expresiones y usted la responsabilidad de permitirme fíjese, también fíjese, que yo las... Aquí tenemos egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México, hablo de médicos. Sí. Tenemos egresados de una facultad de medicina, propiedad de Arturo Montiel, que está camino de Iztahuaca. Es otro. Hay como 5 universidades que generan médicos. Bueno, pues la mayoría de esos médicos no aceptan estar en los consultorios de las farmacias de similares o de genéricos. Y, ¿sabe? Sí, últimamente ya están llenos esos consultorios, pero ¿sabe de médicos de dónde? De Hidalgo, de Tlaxcala, de Querétaro, que no le hacen el fuchi a esos consultorios. ¿Y sabe por qué no le hacen el fuchi? Porque con ello tienen un salario complementario. ¿Sabía usted, por ejemplo, que los 60 pesos que cobran de consulta son para ellos, no son para el doctor Simi, son para ellos? Y si tienen 10 consultas, pues son 600 pesos que se ganaron en su turno. Si tienen 15 consultas, pues ya son más, 900 pesos. Pero todos los de aquí de la Universidad Autónoma, en su mayoría, porque no se puede decir nunca que todos, quieren sueldos de 30, 40, 50 mil pesos. Bueno, pues yo creo que tiene que ver también con la conciencia personalísima. Uh-huh. Es decir, una cosa es lo que te puede dar la universidad y otra cosa es lo que tú quieres hacer, tu iniciativa, ¿no? Y generalmente esos médicos, porque digo que acabo de conocer a varios, 3 doctoras, además muy buenas, que tienen por la mañana su propio consultorio, por las tardes en el turno entran a las farmacias de en parte es una forma de vivir y en parte es lo que usted pide, un servicio social. Bueno, pues ya está de nuevo en la mesa el tema del servicio social obligatorio para los jóvenes de 18 a 20 años. Vamos a darle más promoción, usted y yo, don Guillermo, y a ver si logramos algo. Luego los diputados no encuentran temas y se andan luciendo, adornando por frivolidades. Me pasó en el homenaje que me hicieron la semana pasada. Por ahí alguien habló, fueron muchos los oradores, porque para lucirse son buenísimos, fueron como 20 oradores. Pero uno de ellos que habló a nombre de los periodistas, se refirió a una ley como la que usted dice que los ayuntamientos deben formar parte para la cuestión de la agricultura. Bueno, él dijo, con el licenciado Crisóforo Zárate Machuca, hace 16 años,
creó la ley del deporte y fincó y se aprobó por la legislatura correspondiente que el 2% del presupuesto de cada ayuntamiento, de los 125 ayuntamientos del Estado de México, se ocupara en deporte, en fomento del deporte. No sé qué pasó, si estaba comiendo moscas el diputado, estaba junto con la presidenta de la Cámara de Diputados local. Cuando él habla, dice, escuché esto, con gusto, pásenme los datos para hacer la iniciativa. No se dio cuenta y no se ha preocupado en año y medio que tiene allí por saber qué cosa está aprobado y qué cosa no está aprobado. Esa clase de diputados tenemos y lamentablemente es de Morena, y no es que yo no quiera Morena, sino que me encuentro cada inútil de Morena, que bueno. Y del PRI también, y del PAN, no nomás es privativo de un solo partido. Pues así está por ahora, don Guillermo. Pero bueno, nos ilustró usted y para la fruta tengo algo. Mire, la fruta es un producto que hasta cierto punto no requiere los cuidados del maíz, no requiere muchos cuidados como otros sembradíos, porque muchos fruteros, muchos aguacateros están disfrutando de lo que sus abuelos sembraron a esos árboles, o en el caso del Estado de México, la zona sur, de lo que sembró, y alguna vez lo dijo usted hace varios programas, Salvador Sánchez Colín. Y el renuevo es muy poco en comparativa con lo que hay de árboles ya plantados, que además hay que esperar para que produzcan. Entonces, no veo por qué le tienen que aumentar el oro y el moro a sus precios. Y luego, el que menos gana es el productor. El que más gana es el intermediario. Pero el intermediario le compra al productor, por decirte algo, vamos a suponer el aguacate, lo compra a 10 pesos y él lo vende a 60. Y prefiere que esté bien podrido que bien vendido. O bien vendido, se dice, ¿no? ¿Sí? Bien vendido o bien podrido. Pero si se pusieran a pensar que podían vender, y venden 100 kilos, podrían vender 1000 y lo harían a precio accesible. Bueno, pues así están las cosas por hoy. Esa es mi participación, don Guillermo, y muchas gracias. La semana pasada no participé, no, pero ya estamos de nuevo. Porque todos estuvimos en huelga porque no teníamos quien manejar los controles técnicos. Está bien, pues ya estamos listos. Le agradezco mucho su participación. A usted, don Guillermo, buenas noches. Buenas noches. Gracias al ingeniero Everardo Lovera Gómez. Hacemos una pausa.